Buenos días, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga en este día de Pascuas de abril de 2020. La Pascua es una celebración universal en toda la tierra, en todos los países del planeta. En este día se está celebrando esta festividad tan extraordinaria. La Pascua significa pasar por alto. La Pascua significa un antes y un después. La Pascua significa propiciación, es decir, que el pecado que habíamos cometido por la sangre inocente de alguien que ha sido derramada, nuestro pecado ha sido remitido, ha sido cancelado, el precio ha sido pagado. Justamente la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay cancelación por el costo del pecado, por el precio del pecado. Las personas creen que pecar no tiene consecuencias. Es que muchas veces las personas incurren en mentiras, en actos de adulterio, en robos, en truhanerías, en estafas. Y como la ley natural, la ley humana, no llega a cancelar esas omisiones, esos delitos apropiadamente por distintos motivos, por prescripciones, por influencias políticas, a veces porque hay jueces corruptos que también se compran y se pagan sus sentencias favorables. Entonces el hombre entra en la confusión, en la creencia de que el pecado, el delito, puede ser que no tenga tantas consecuencias, que no sea tan serio lo que dice Dios. Pero yo te quiero decir que cuando Dios juzgue los hechos de los hombres, la justicia de Dios va a ser tan tremenda, tan inapelable, tan seria, que todos quedarán apesadumbrados, van a quedar sin palabras cuando vean detrás de ellos correr las escenas de su vida. Una película con los más mínimos detalles de los hechos, de los delitos, de las ofensas a Dios. Y aún más, no solamente los hechos físicos, sino también van a ser puestas en evidencia las intenciones de los corazones, lo profundo, lo que un juez humano no puede discernir. Puede llegar a elaborar una teoría, una hipótesis de las motivaciones de un delito, de un homicidio, pero jamás con la profundidad, la intensidad con que Dios va a poner en evidencia las acciones de los hombres. Por eso que el juicio de Dios va a ser inapelable. Y la Biblia con respecto al pecado da palabras muy duras, muy certeras, muy exactas. En Romanos capítulo 3, versículo 23, el apóstol San Pablo nos dice, porque todos pecaron, todos pecamos, y estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo ahora justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, mediante la propiciación, mediante el pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados de todos nosotros en su paciencia. Si Él esperó, ha sido por un acto de paciencia, porque Dios no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Pero no confundamos la paciencia de Dios con que Dios pasa por alto el pecado, con que Dios se olvida del pecado, con que el pecado después de tantos años puede prescribir. No hay prescripción posible para el pecado. Y Dios ha establecido que debe derramarse sangre para poder perdonarse el pecado. Y hoy le quiero hablar de tres Pascuas relevantes históricas. Una sucedió hace casi 6.000 años. En el Antiguo Egipto, en el imperio de los faraones, un pueblo había sido llevado cautivo. El pueblo hebreo había sido introducido con un grupo minúsculo de la familia de Jacob, ya que José se había convertido en el primer ministro de aquel poderoso imperio, y ante una tremenda hambre, José manda a llamar a toda su familia y un reducido grupo de 70 entran en la tierra de los egipcios y comienzan allí a establecerse, a progresar, a trabajar, hasta que un día cambian los aires, cambian los vientos políticos y aquel grupo privilegiado de hebreos, hijos de un ilustre, célebre economista, estadista, político como fue José, se convierten ahora en cautivos, en esclavos. Y pasan los años, 430 años de esclavitud en Egipto. Pero llega un día que esa esclavitud oprobiosa
la desobediencia era castigada severamente y una rebeldía podía ser rápidamente consecuencia de una muerte de un esclavo hebreo. Pero llega el momento en que Dios llama a un hombre, porque para sacar de la esclavitud, del oprobio a una sociedad, no hacen falta miles de personas, millones de personas, hace falta un hombre obediente, una persona obediente a Dios. Dios llama a Moisés y le dice a Moisés, quiero que saques a este pueblo de Egipto. Y Moisés mira para todos lados diciendo, Señor, no habrá otro, yo no sé hablar, yo soy pequeño, yo no tengo limitaciones. Dios lo dice, no es lo que vos vas a hacer, es lo que yo voy a hacer a través tuyo. Así que llama Dios a Moisés y le dice, Moisés, libera a este pueblo de Egipto. Se terminó el tiempo de esclavitud. Ustedes conocen la historia y si no, búsquenla nuevamente en el libro de Éxodo, en los primeros capítulos. Y cuando llegan al capítulo 12, es una última jornada, el último día, el día previo a la salida a la libertad. Porque la Pascua significa eso, un cambio de época, un cambio de tiempo. Era un antes y un después. Hasta el día anterior a la Pascua había esclavitud, había trabajos forzosos, no había paga, se trabajaba sin retribución económica, pero el día siguiente iba a ser un día de libertad. Un día donde cada uno se podía levantar a la hora que quisiera, podía hacer lo que quisiera, por supuesto, bajo la dirección de Dios ahora, porque tenemos que depender de alguien, ¿no? Dependemos de un señor autoritario y malvado, o dependemos de Dios, nuestro Padre amoroso que busca siempre lo mejor para nosotros. Pero es un antes y un después. Y en esa Pascua Dios le dice a Moisés, decile a cada jefe de familia que maten un corderito por familia, que se metan todos dentro de las casas, que se encierren en una cuarentena de una noche, como estamos nosotros ahora, porque esta Pascua es una Pascua inédita. En todos mis años y en todos tus años nunca hemos pasado una Pascua como esta, una Pascua encerrados, sin poder ver a los hijos, a los nietos, a los familiares, esas Pascuas multitudinarias donde nos juntábamos con los suegros y hacíamos esas mesas largas con ravioles, con comida. No, esta Pascua va a ser como la Pascua de aquella noche tan extraña en Egipto, una Pascua encerrados, de cuarentena, familia por familia, sin poder ver a la otra familia vecina. Y en esa Pascua el jefe de familia debía matar un corderito y en un recipiente volcar la sangre del cordero inocente. Y con un pincelito salir a la puerta exterior de la casa del lado de afuera y con un pincel pintar el poste izquierdo, el poste derecho de la casa y el dintel de la casa, mojando en la sangre y pintando. Sangre de un animalito que no sabía lo que era el pecado. Los animales no cometen pecado, no tienen espíritu, no tienen esa decisión, ese libre albedrío de desobedecer a Dios. Hay un animal inocente y la sangre en esa puerta, en los postes, en el dintel, y estaba dando un mensaje poderosísimo. Dios decía, va a venir el ángel destructor a la medianoche, va a venir un ángel que va a pasar por todas las casas y donde viera sangre del lado de afuera, veré la sangre y pasaré de largo. Veré la sangre y será casa de Pascua. Veré la sangre y en esa casa estarán todos a salvo. Pero donde no haya sangre pintada, donde no haya sangre, entrará el ángel y matará al primogénito, al hijo mayor, al animal mayor, animales, mascotas, personas. El primogénito de esa casa va a morir. ¡Qué tremendo! Fue una noche de dolor, de grito, de llanto. Ninguna casa quedó a salvo. Aún la casa de Faraón también fue objeto de la introducción del ángel de la muerte. Entró el ángel de la muerte y murió su hijo varón mayor, murió sus mascotas, camellos mayores. Cuánta muerte y dolor en una sola noche de Pascua. Por eso que en esta Pascua, que es la tercera de las que les voy a hablar, tenemos que asegurarnos que las puertas de nuestra casa estén pintadas con la sangre de Jesús. Y la sangre no se coloca en el umbral, porque la sangre de Jesús no puede ser pisoteada, no puede ser pasada con nuestros pies. La sangre es para ser puesta en alto. Aquella Pascua salvó la vida de todo el pueblo hebreo y los puso en el camino a la libertad. Al día siguiente, después de Pascua, comenzó un día nuevo, un día diferente,
un día de alegría, de canto. Hace mucho que no cantaban las canciones que condujeron María y otros músicos y adoradores en esa salida portentosa de Egipto, de la esclavitud, después cruzar el Mar Rojo y entrar en algo que no conocían. Había riesgos porque se deja algo viejo y se entra en algo que no se conoce. Es pasar a otro lado sin certezas, sin seguridades. Dios no te garantiza ni me garantiza qué va a haber después de la Pascua. Lo que sí me garantiza, lo que sí te garantiza, como le garantizó a Moisés, es que mi presencia va a ir contigo y te voy a dar descanso. Y si la presencia de Dios está con nosotros, está todo cerrado y garantizado. Hubo una segunda Pascua en los comienzos de la era cristiana. Jesús vino a la tierra para visitarnos, porque el hombre no podía llegar a subir en su nivel espiritual hacia Dios. Dios entonces manda a su Hijo para que venga a revelarse en nuestra vida. Manda a su Hijo para que venga a salvarnos, a mostrarnos el camino de la redención. Y entonces cuando Jesús viene a la tierra, Jesús reúne a sus discípulos y también les dice: quiero celebrar una Pascua con ustedes. Quiero celebrar la última Pascua con mis amados. Quiero celebrar una Pascua diferente, una Pascua que se va a recordar en todos los tiempos. Y también en un ámbito cerrado, en un enclaustramiento, en una cuarentena, en un aposento donde nadie podía entrar, solamente los discípulos. Jesús se reúne y les dice antes que vayan y cuando entren a la ciudad van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta donde llegue a la casa donde él vaya. Y díganle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, deseo pasar una Pascua con mis discípulos. ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde está el salón donde voy a pasar esta Pascua? Entonces él se los va a mostrar. Fueron pues y encontraron tal cual como Jesús les había dicho. Y le prestó el aposento este señor. Y cuando fueron y prepararon la Pascua, Jesús se sentó en la mesa, con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la voy a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no voy a beber más del fruto hasta que lo beba con ustedes en el reino de Dios. Y tomó también el pan y dio gracias y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Así que tomó de la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Tomó el pan porque él había dicho: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Porque ustedes comen de cualquier pan y vuelven a tener hambre, pero ustedes comen de este pan y no tienen hambre jamás. Ustedes beben de mi sangre y no hay más cargas ni culpabilidad de pecado que vuelva a ustedes. No tienen que volver a repetirlo anualmente, aunque lo hacemos como recordatorio, pero la sangre de los machos cabríos, de las palomitas, de los corderitos, cubría el pecado. Cubría, era como una alfombra. Debajo quedaba el pecado, pero una cobertura a los ojos de Dios hacía imposible ver el pecado porque estaba oculto, estaba subyacente. Pero Juan el Bautista nos cuenta otra realidad. Juan el Bautista nos dice: detrás mío, del quien yo estoy preparando camino, porque yo soy un mensajero nada más. Yo preparo camino porque viene otro que es mucho más importante que yo. Este que viene está preparando para ustedes algo extraordinario. Este es el Cordero de Dios, no un cordero que nosotros traemos y compramos. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cuando entró Jesús en Jerusalén en esta última Pascua, entró con palmas que lo recibían, con mantos. Muchas veces antes había entrado en Jerusalén y con sus discípulos 3 veces más había entrado. Pero en esas oportunidades él entraba como adorador, él entraba como parte del pueblo, él entraba como entraba la multitud por compromiso y por liturgia para adorar
en el templo para honrar al Señor. Pero esta última Pascua, Él entró como rey. Él ya no entró para adorar al Padre, Adonai, para adorar al Señor, para decir, vengo a celebrar el Pesaj, la Pascua de los hebreos. Esta vez yo soy la Pascua, dijo Jesús. Esta vez yo voy a ser entregado por ustedes. Esta vez yo voy a padecer. Esta vez no va a ser un corderito, va a ser el Cordero de Dios el que va a dar la sangre que se va a derramar en propiciación por los pecados de toda la humanidad. Y Jesús no fue martirizado, Jesús no fue la víctima de un homicidio, Jesús no fue la víctima ocasional de un asalto, de un crimen. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que esto es un acto voluntario, es un acto extraordinario, es un acto de amor, un acto de cariño, un acto de devoción, un acto en el cual Él nos estaba diciendo, no te imaginás cuánto te quiero, no te imaginás cuánto yo anhelo, te dice Jesús y me dice Jesús, cuánto anhelo tomar una Pascua de nuevo con ustedes en el reino de los cielos. Qué fiesta que va a ser cuando celebremos una Pascua, ya no solamente con 12, sino con todos los servidores, los cristianos, mis discípulos, de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las localidades de la tierra, de todos los colores, negros y blancos, amarillos, de todas las razas humanas, un día celebraremos la Pascua en el cielo. Qué preciosa promesa de Dios. Y así celebró la Pascua Jesús. Y entró con mucha autoridad. Esta visita de Jesús al templo, echando a los cambistas, fue una visita de enojo y de autoridad. No entró como adorador. Nunca había hecho esto antes y estaban los cambistas ahí en las puertas del templo intercambiando monedas a los extranjeros que venían con monedas romanas, monedas griegas, monedas de otras nacionalidades. Ahí les cambiaban por las monedas hebreas y en el cambio eran muy rápidos para truchar y sacar jugosas ventajas. También hacían tranzas tremendamente horribles. Venían una familia modesta con un corderito y ese corderito había un grupo de miembros del Sanedrín que los inspeccionaba y por ahí inventaban un defecto. Este corderito tiene un ojo un poco desviado y no sirve y no puedes ofrecer este sacrificio porque tiene que ser un cordero perfecto. Y la pobre familia llorando porque habían venido de lejos para ofrecer ese esfuerzo, ese corderito que habían creado para ofrecerlo en el templo. Y ahí los hábiles y negociantes, sacerdotes, le decían, acá tenemos otro corderito, pero cuesta un precio, tenés que pagarlo. Y el padre de familia sacaba de sus últimas monedas, de sus últimos recursos y compraba el corderito. Ahora que estos sacerdotes le ofrecían como válido, como un corderito que podía ser útil para ser ofrecido. Y cuando ofrecían el corderito, 10 minutos después, aquel corderito que habían puesto aparte, que habían dicho que no valía, lo volvían a poner de vuelta en la jaula para vendérselo a otro incauto israelita y hacer el mismo jueguito. O sea, engañaban, truchaban, lo habían hecho mucho tiempo. Pero llega el momento que la paciencia de Jesús se agota y vuelca las mesas, abre la jaula, suelta los corderitos, a las palomas. Basta, no hagan de mi casa de oración casa de ladrones. Dejen de negociar con la fe, dejen de hacer negocios con los santos. No conviertan lo santo en vil, no conviertan lo santo en motivo de vergüenza para la humanidad, para la gente sincera y honesta. El Evangelio es gratuito, es amor, es entrega y el Evangelio mira el corazón. Por eso en esa Pascua Jesús se enoja, en esa Pascua Jesús también discute con los sacerdotes que querían tentarlo. De tantas formas y maneras, fue una Pascua diferente. Se juntan sacerdotes y le preguntan, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? ¿No? Para tentarle, porque sabían que si él decía que el bautismo... No, me equivoqué. 19 hay que corregirlo. Esta parte hay que corregirla. Bueno, sigo de largo y ahora te explico. Le preguntaban, ¿debemos pagar los impuestos al César? Y Jesús les dice,
muéstrenme la moneda. Y cuando le muestran la moneda, le mira la inscripción y les dice, ¿de quién es esta inscripción? Y le dicen, del César. Entonces, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando se encuentran con... del minuto 19 corregí todo. Por favor, Pablo, desde el minuto 19 corregimos.